Buenas tardes, ingeniero. Continuando con la exposición, voy a explicarle un poco de nuestro mapa de estaciones. La cuenca del río Rima se encuentra en su mayoría en el departamento de Lima y en menor proporción en el departamento de Junín, enmarcándose en la provincia de Lima, Huarochirí y Yauli. La cuenca del río Rímac está localizada entre los 11 grados 36 minutos 52 segundos y 12 grados 5 minutos 47 segundos de latitud sur y entre los 76 grados 11 minutos 5 segundos y 77 grados 4 minutos y 36 segundos de la longitud oeste. Como se puede apreciar en el gráfico, el mapa de estaciones de nuestra cuenca pasa por el río Rímac, lo cual están las estaciones de Chosica, Matucana y Río Grande. Para la obtención de este mapa, recurrimos a la página del Cenami. Luego de eso nos dirigimos a la opción de datos hidrometeorológicos. Voy a explicar cómo he sacado los datos. Primero fui a la página de Cenami, ingresé hasta la base de datos. Luego me dirigí a datos hidrometeorológicos. Seguido de eso busqué la estación Río Branco. Ve como en esa parte solo habían datos sobre el tiempo de precipitación en horas. Fui hacia la base de datos histórica. Igual me dirigí al mapa hasta la estación Río Branco. Luego, antes de eso, tuve que crear mi cuenta en Cenami para luego acceder a su base de datos históricos. Y con los códigos se puede acceder hacia dicha base de datos descargándola. Primero nos sale un blog, el cual se copia todo y se lleva hacia un archivo Excel. Vemos mientras carga el archivo Excel, ve que tiene que ser un archivo Excel nuevo. Ponemos los datos, perdón, copiamos los datos y luego de eso lo tenemos que separar por columnas. Es así que lo separamos por columnas. En lo que sería la columna A es el año, la columna B es el mes, la columna C es el día, la columna D vendría a ser la precipitación máxima y tanto la temperatura, perdón, la columna E como la F son la temperatura mínima y la temperatura máxima. Pero ve que en este caso no van a ser importantes para poder calcular la precipitación. Luego de eso, como hay valores negativos, los tenemos que reemplazar. Y es así de que luego de reemplazar todos los valores negativos, vamos a insertar una tabla dinámica, colocando los años en fila, el mes en columna y la suma de precipitaciones en valores. Luego con la opción de valores podemos acceder hacia la suma total, hacia los valores máximos y mínimos. Luego de eso, de cuando ya hemos hecho esa verificación con la tabla dinámica, lo tenemos que convertir a una tabla normal con los valores de
precipitaciones máximas. Se cambia lo que es los meses para así una mejor referencia en cada año. Colocamos el año, ponemos el título global que es la máxima de precipitaciones, le hacemos un cuadro para que se vea mejor. Ahora lo que vamos a hacer es completar los datos. Como hemos cambiado los datos negativos y hay unos espacios en blanco, eso se completa con el promedio de todo el mes. ¿Ves? Así de que con ayuda del Excel se saca un promedio y con dicho valor se completa en cada espacio vacío. Y así vemos que todo eso se va completando uno por uno, dato por dato. Y se culmina con el completado de datos. Bueno, luego de eso se hace un pequeño gráfico para una pequeña tabla y se ve mejor nuestros datos. Ahora vamos a los cálculos con el HydroEstimate. Bueno, pues como tiene varias opciones, vamos a parámetros, datos agrupados, sacamos de nuestra carpeta Excel. Ahí están nuestros valores, nuestros datos para estos cálculos, ¿sí? Y elegimos los datos de las precipitaciones máximas. Como ven, los datos se ordenan y lo colocamos en calcular. Y luego en reporte nos da todo el reporte de los valores hallados en nuestro cálculo. Ahora de eso nos vamos a distribución, ve que está en la misma pestaña de datos de parámetros estadísticos y básicamente es el mismo procedimiento. Se cargan los datos, luego se ordena y colocamos calcular, pero acá nos puede dar un gráfico, el cual se muestra ahí y también su reporte. Luego de esto nos vamos a la opción regresión, local se eligió la de DigXchecks. Se cargan se cargan los datos y se coloca ahí la cantidad de datos los cuales se quieren generar. Y como vemos, hemos colocado 50 y nos ha salido para 50 datos más. Ahora tenemos los gráficos de la serie generada con el gráfico de la serie histórica. Después de esto calculamos la precipitación, el cual nuevamente se cargan los datos, pero esta vez con los datos de precipitaciones máximas y antes de eso se calculan para luego de colocar el, el periodo que son 50 años, el periodo de retorno que son 50 años. Ese es el reporte
que hemos hecho con un periodo de retorno de 50 años para un tiempo de duración de 30 minutos. Ah, ahora nos vamos a los cálculos de evapotranspiración. Como se puede ver, se hace con los cálculos con los datos de la temperatura media, latitud y ahí nos da el reporte de los cálculos hechos con el método de hardware. Ahora lo hacemos, perdón, con el método de Tornich. Ahora lo hacemos con el método de Kryder. Igual colocamos la base de datos que es la temperatura media, latitud y los valores de la humedad y el coeficiente de que en este caso es del maíz y nos genera un nuevo gráfico. Y igual nos genera un nuevo reporte con el método de Kryder. Luego de esto lo hacemos con el método de Graves, el cual nos pide nuevamente la latitud, el mes, pero ahora nos pide el tiempo mínimo y el tiempo máximo. Como en nuestra base de datos igual lo tenemos calculados, se ingresa uno a uno la temperatura mínima y la temperatura máxima. Y ahí como vemos, se elige también el tiempo, si el tiempo es en el inicio, en el medio o en el final de la siembra. Luego también nos pide el coeficiente Kc de cultivos, que en nuestro caso es el maíz. Y luego se calcula para cada fase. Como le repetí, es para la fase inicial, para la fase media y para el fin de temporada. Y en cada cambio de fase cambia el coeficiente de cultivo. Muchas gracias. Ahora veremos los cálculos hechos con el HydroEsta, el cual es un software el cual nos sirve para los cálculos hidrológicos y estadísticos aplicados a la hidrología. Nos facilita y simplifica los cálculos laboriosos y el proceso de análisis de la abundante información que se deben realizar en los estudios hidrológicos. En conclusión, el HydroEsta nos proporciona una herramienta el cual nos permite realizar cálculos, simulaciones rápidas y determinar los caudales o precipitaciones de diseño. Dentro de HydroEsta existen muchas opciones, como son los parámetros estadísticos, los cuales nos permiten los cálculos con datos agrupados y no agrupados. En nuestro caso se optó por los datos agrupados porque tienen más de 20 datos. Lo primero de que se hizo con esto es ordenar en forma creciente todos nuestros datos. Después de esto se calculó el rango R, el cual es la diferencia entre el mayor valor menos el menor valor. Seguido de esto, seleccionamos el número de intervalos para luego el cálculo de la amplitud de cada intervalo. Y por último, se hizo el cálculo del límite de clase. Veremos la opción de regresión. El análisis de regresión es una técnica determinística el cual nos permite determinar la relación
funcional entre dos o más variables. Dentro de esta opción existen varios tipos de regresión, los cuales son la regresión lineal, la regresión simple, la regresión múltiple con dos variantes independientes, la regresión múltiple con tres variantes independientes, regresión polinomial de segundo y tercer grado y el modelo markoviano de orden 1 y por último el modelo de transformación. Y en nuestro caso elegimos el modelo markoviano en el cual hemos generado una serie de datos para los próximos caudales de los 50 años en adelante. Ahora seguimos con la distribución Gamble, el cual es utilizada para modelar una distribución ya sea máxima o mínima, por lo que se usa para calcular valores extremos. Para nuestra base de datos, los cuales son de más de 20, con un nivel de significancia del 5%, obtuvimos que el delta teórico es de 0,1623, el cual es menor que el delta tabular, que es de 0,2483. Entonces, esto quiere decir que nuestros datos se ajustan a la distribución Gamble. Precipitaciones. Nos permite realizar el análisis de una tormenta y calcular intensidades máximas a partir de los datos pluviométricos. Utilizando el criterio de Ditch y Petch, para las precipitaciones máximas de 24 horas para 5, 10, 20 y 50 años. En, en nuestro caso, la intensidad máxima será de 28.14 milímetros por hora para un periodo de retorno de 20 años con una duración de 30 minutos. Transpiración, o también conocido como el uso consultivo. La suma de la evapotranspiración y el agua utilizada directamente para construir el tejido de las plantas. Para nuestros cálculos elegimos los métodos de Torwich, el cual es usado para zonas húmedas, el método de Kreidel usado para zonas áridas y el método de Hargreaves. Con los datos de latitud y el dato de cultivo del maíz, obtuvimos los resultados presentados en las diapositivas, por lo que los valores que se obtuvo con el método de Hargreaves son los que más se parecen a nuestros cálculos, ya que el método de Hargreaves es usado para zonas climáticamente inestables. Análisis de consistencia. Con el análisis de consistencia, lo que se busca es corregir y completar los datos faltantes de nuestra estación. Visualmente en el gráfico 1 se ve una inconsistencia entre los años de 1985 y 1998. Utilizando los parámetros estadísticos y las fórmulas de consistencia, obtuvimos nuevos valores ajustados sobre nuestras precipitaciones máximas.
máximas para así obtener el gráfico 2 donde vemos una mejor consistencia. Gracias.